Coordinadora del doctorado en Inteligencia Artificial e investigadora del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial para la Universidad Veracruzana. También es doctora en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Tijuana y maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Sociedad Mexicana de Ciencia de la Computación y de consejos directivos de la Academia Mexicana de Computación y de la Federación Mexicana de Robótica, y fundadora del grupo de divulgación Código IA. Es para mí un agrado poder presentar y cerrar con broche de oro esta MeetConf con la doctora Marcela Quirós Castellanos. Doctora, muchas gracias por su presencia y pues le cedo el micrófono. Muchas gracias, Uriel, por la presentación. Gracias a todos los que están aquí. Esta conferencia es un poco para platicarles sobre el área de inteligencia artificial que ha sido mencionada en las diferentes pláticas y diferentes stands. Ahorita, pues digamos que muchas de las innovaciones en las tecnologías de sistemas para videoconferencia, tanto hablando de hardware y software, tienen que ver con aplicar técnicas de inteligencia artificial. Y si estuvieron viendo las pláticas, pues observaron que se puede utilizar para cuestiones de audio, de video, de la experiencia ya en el mismo sistema de videoconferencias. Y yo quiero un poco hablarles de, bueno, qué es la inteligencia artificial, qué es y qué no es inteligencia artificial, y algunos ejemplos de cómo se puede aplicar en la videoconferencia y en el futuro de la videoconferencia y en otros planos. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Déjenme busco la presentación, aquí está. Les pido que me indiquen si pueden verla. Yo espero que sí, que ya la estén viendo. Y bueno, sí, muchas gracias. El título de la presentación es Inteligencia Artificial en el futuro de la videoconferencia. Y bueno, como ya les platicaron, yo estoy trabajando en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Estuvimos con un stand aquí en el evento, que fue como muy, más temas académicos o de tópicos relacionados con la inteligencia artificial, lo que vimos ahí. Digamos que nosotros lo que queremos es educar a la población en general en temas de inteligencia artificial y también a quienes quieran especializarse en inteligencia artificial y estudiar con nosotros. Tenemos algunas redes sociales de nuestro grupo de divulgación Código IA y del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Los invitamos a que nos sigan. Y les platico entonces, ay caramba, no sé, no, ahí va. Bueno, ya como ya mencionaron, en el instituto está bueno, creo que no lo dijeron, pero está en la ciudad de Jalapa, Veracruz, aquí en México, que es una ciudad muy bonita y bueno, Veracruz es un estado muy bonito. Cuando gusten venir, aquí los esperamos. Y estamos en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, donde tenemos una maestría y un doctorado en inteligencia artificial y hacemos investigación en el área de inteligencia artificial, principalmente investigación básica, que es lo que desarrollamos nosotros, algoritmos y técnicas de inteligencia artificial que pueden tener sin número de aplicaciones, aunque nosotros nos enfocamos más en el desarrollo de estas técnicas. Cultivamos 3 líneas de investigación. Una tiene que ver con aprendizaje computacional y pues son
técnicas de IA que permiten que las computadoras aprendan. También la que tiene que ver con robótica inteligente, que son técnicas de inteligencia artificial, pues aplicadas a la robótica. Y la otra tiene que ver con aplicar técnicas de inteligencia artificial para entender y estudiar sistemas complejos. Pero las técnicas de IA que se utilizan en las tres, pues muchas son las mismas, ¿no? Que voy a platicarles un poco al respecto. Y bueno, venimos diciendo en toda esta conferencia, como les mencionaba, pues aplicaciones de la IA, ¿no? Justo en la que acabamos de ver, pues hablan de que este ambiente que presentan para mejorar toda la videoconferencia, pues incluye IA para procesamiento de lo que es la voz, ¿no? Para mejorar el sonido y eliminar ruidos, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Ya todos sabemos lo que es la inteligencia artificial o todavía nos quedan dudas de lo que es y lo que no es inteligencia artificial. Cuando nos dicen, pues este sistema tiene IA o este celular tiene IA, esta lavadora tiene IA, esta cámara, nos queda del todo claro eso qué significa. Solo pensamos, pues debe ser de última tecnología, ¿no? Y ya con eso nos quedamos, pero ¿qué implica que tenga inteligencia artificial? ¿Para qué se aplica? Y bueno, tiene muchas aplicaciones. Yo voy a comenzar hablando de algunas aplicaciones en general que ya son, digamos, muy conocidas y mencionando en qué va el desarrollo de estas aplicaciones y luego definir qué es y qué no es inteligencia artificial. Después voy a hablar de algunas aplicaciones a la videoconferencia y lo que se puede hacer todavía para aplicar ya a videoconferencias y algunas implicaciones de por qué es importante utilizar técnicas de IA y aprender a convivir con estos sistemas de inteligencia artificial. Y digamos que lo primero que viene a nuestra mente cuando escuchamos inteligencia artificial en otro contexto, no como aquí, es la parte de robótica, ¿no? Que es lo que nos ha mostrado principalmente la televisión, el cine, la literatura de ciencia ficción, pues normalmente nos muestran imágenes de robots, nos muestran imágenes de vehículos que se manejan solos, robots de servicio que ayudan en el hogar, algunos de estos los identificarán, otros a lo mejor ya no les tocó ver las caricaturas, pero ya ahorita está muy de moda eso, ¿no? Coches autónomos, Tesla, y otro tipo de vehículos autónomos más allá de los coches, como los drones o los robots autónomos. ¿Y qué quiere decir esto de que sean robots autónomos? Y qué realmente ya se está haciendo y ya es real y posible en cuanto a vehículos y robots autónomos. Se están haciendo investigaciones para desarrollar este tipo de tecnologías. Algunas, pues digamos que no pasa nada si no es tan inteligente el sistema, como por ejemplo una aspiradora. No pasa de que comience a chocar contra la pared y ya, pero si acaso atropellará una cucaracha, ¿no? Pero así de que hay que tener más cuidado si ya estamos hablando de un automóvil autónomo, porque ese sí puede atropellar a algo más que una cucaracha y que le importe a las personas que atropellen, ¿no? Por ejemplo, a una persona o a un Michi, imagínense. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al desarrollar estas tecnologías ya para vehículos que van a andar en la calle. Y bueno, en esto se está trabajando muchísimo, pero todavía no vemos los vehículos autónomos así como que en la esquina. Bueno, y difícilmente lo vamos a ver muy pronto en México, ¿verdad? Y en Latinoamérica, pero hay países, digamos, de primer mundo donde ya van muy avanzados, porque además para tener este tipo de vehículos se requiere toda una infraestructura, es decir, carreteras en buen estado, con señalamientos adecuados, etcétera, porque a veces para uno mismo como humano es difícil conducir en ciertas calles y entender para dónde va la calle, cuál es en contrarruta, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí sin duda vemos aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué técnicas de inteligencia artificial se aplican para desarrollar vehículos y robots autónomos? Bueno, primero, el vehículo, la idea es que pueda
buscar rutas, planificar la trayectoria que va a seguir, de manera que tenga un comportamiento eficiente, ¿no? Habemos personas a lo mejor que cuando andamos manejando nos perdemos y no sabemos ni para dónde. Imagínense un carro autónomo, que tú nada más le vas a decir, quiero que me lleves a tal lugar y te va a llevar solito. Y entonces él tiene que decidir por dónde irse. Entonces, ¿cómo va a ser esa búsqueda y planificación de rutas? Para eso utilizará técnicas de inteligencia artificial. Y también necesita sensores, principalmente de visión por computadora, pero no nada más visión, sino otro tipo de sensores que le ayuden a percibir qué es lo que está pasando afuera. Uno cuando va manejando, pues que ves, escuchas, ¿no? Entonces, si ya pues, al fondo oyes a lo mejor que hay una manifestación y ves que hay un montón de tráfico, pues dices, no, me salgo en la primera oportunidad que tenga, en la primera calle. Entonces, el vehículo también va a necesitar sensores para identificar obstáculos y para percibir qué es lo que está pasando, ¿no? Y luego tiene que tomar decisiones bajo incertidumbre para hacer frente pues, a todo este entorno que implica el estar en la calle conduciéndose. ¿Cuáles serían las implicaciones de que se vaya desarrollando la tecnología en vehículos y robots autónomos? Bueno, a medida que vaya avanzando el desarrollo de esta tecnología y que su fiabilidad vaya creciendo y supere el nivel humano, es decir, que estos vehículos ya conduzcan mejor que como conduce un humano, que tampoco es muy difícil en algunos casos, porque habemos humanos que no conducimos muy bien, o que luego queremos conducir, por ejemplo, en un estado inconveniente, pues mejor que el coche autónomo me lleve. Bueno, pues esperaría una mejor seguridad vial, mayor eficiencia en las cadenas logísticas al mover mercancías, por ejemplo, y que los humanos pasaran a una función de supervisión, ¿no? A lo mejor va a haber un punto en el que el vehículo diga, ¿sabes qué? Por la infraestructura que veo en la zona y esto, aquí yo ya no puedo solo, ya que alguien más me conduzca, por ejemplo. Pero habrá momentos en los que sí el vehículo se pueda conducir solo. Entonces, pues los humanos estaríamos ahí supervisando. Otra aplicación, bueno, aquí les pongo una sugerencia si les interesa conocer sobre robótica o aprender sobre y practicar temas de robótica, que es el Torneo Mexicano de Robótica, que es un evento que organizamos en la Federación Mexicana de Robótica, donde tenemos diferentes categorías y pues el objetivo es ese, ¿no? Diseñar robots autónomos y competir. Yo estoy encargada de una categoría que se llama robots limpiadores de playa, y que se trata de diseñar un robot que recolecte residuos en una isla y limpie la isla, muy bonita. Otra aplicación que yo creo que con esta sí todos estamos familiarizados, sobre todo si estamos conectados en este momento en una videoconferencia, pues es la recomendación de contenido que vemos casi ya en todas las páginas web, en todas las redes sociales, en todos los ambientes, por ejemplo, cuando vemos películas en estos sistemas como Netflix, etcétera, o cuando escuchamos música en sistemas como Spotify, no sé. Entonces ahí nos van sugiriendo qué debemos ver, qué debemos escuchar, qué sigue, ¿no? Y aquí, para hacer estas recomendaciones, pues también se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que van aprendiendo de nuestras preferencias. Y eso, al principio, pues es bonito porque hay un mundo de información en Internet y en estas aplicaciones. Por ejemplo, hay miles de películas que se nos pudieran, que están ahí, que si yo nada más entro al catálogo y voy buscando una, pues estará complicado, ¿no? A lo mejor antes, cuando nada más era todas las películas de Macro Videocentro, pues ahí sí podía yo ir y buscar, aunque según decían que era infinito, ¿no? Pero en la actualidad ya es muchísimo más el contenido que se me puede ofrecer a mí en cualquier ambiente que yo entre. Así que sería muy complicado que yo encontrara a lo mejor lo que estoy buscando o cuánto me tardaría en encontrar un contenido. Y sí ayudan mucho estos sistemas para al menos mostrarme lo que pudiera ser de mi interés. Pero puede llegar el punto en el que pues no me doy cuenta que existe un mundo más allá que lo que se me está mostrando. Y bueno, para esto
Lo bonito, digamos, pues es que me dan información personalizada de contenidos en redes sociales que a mí me gustan, que yo quiero ver, anuncios en línea de cosas que a mí me interesaría comprar a lo mejor y no me andan ofreciendo otras cosas. Me hacen recomendaciones musicales, de películas, de noticias que a mí me interesaran si yo entro a la página de, no sé, El País, aunque sea un periódico neoliberal, pero suponiendo que yo entro y quiero ver las noticias, y entonces me va a sugerir las que sabe que a mí me interesan. Sitios web también de periódicos, compañías de transmisión y motores de búsqueda. Si yo entro a un motor de búsqueda, pues de alguna manera se me va a dar la información primero que a mí me puede interesar más. Pero esto también tiene implicaciones. Implicaciones, como decía, que a mí me empieza a llegar la información nada más que parece que es la que a mí me va a gustar, pero en realidad hay mucha más información y yo la desconozco. Y no busco más allá y simplemente me conformo con lo que se me está recomendando, entonces ya no me doy cuenta de todo lo que está ocurriendo en el mundo más allá de lo que me sugieren estos sistemas de recomendación. También están las cámaras de eco, cuando no sé si les ha pasado que les empieza a llegar la misma noticia por todos lados, y entonces es así como que, ay, ya caramba, ya quiero ver otra cosa. O las fábricas de trolls, que de pronto empiezan ahí a atacar a ciertos personajes. Las noticias falsas que están ahí, no son reales y no se verifican, pero como son populares o son tendencia, empiezan a aparecer y a recomendarse. Y nuevas formas de propaganda, que ya es propaganda que está personalizada, pero más allá de que si tú le das like a ciertas noticias, te va a sugerir otras iguales, aparte te la va a presentar de manera que a ti te interese, en los colores que a ti te pueda gustar más, de la forma que a ti te pueda atraer más. Ya es muy personalizado el asunto. Otra aplicación, procesamiento de imagen y video, que esa va mucho de la mano con la parte de videoconferencias. Hemos podido con técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo, recuperar imágenes viejísimas y ponerlas en color, que estaban en blanco y negro y que estaban dañadas y rotas de partes, entonces podemos reconstruir imágenes, podemos reconstruir películas que se grabaron hace muchísimo tiempo, y partes que estaban perdidas, tanto de imágenes como de videos, recuperarlas y tenerlas en buena calidad, en 4K, digamos, o no sé cuál es lo último en la calidad del video. También, ¿qué tal aquellos sistemas de inteligencia artificial que crean imágenes que tienen características similares a como un artista famoso, por ejemplo, crearía una obra? Y entonces, bueno, imágenes, sistemas de IA que ahorita se han vuelto muy populares, que tú le dices, quiero que me hagas un cuadro donde aparezca un Michi bailando con una sirena en Marte, en el universo no sé qué, y al estilo Van Gogh. Y entonces te crea la obra de arte, ¿no? Que bueno, todavía no son así obras de arte tal cual, pero pues está chistoso el asunto, ¿no? Y antes eso no lo veíamos. Y ya incluso hay quienes dicen, híjole, que le va a quitar los sistemas de IA el trabajo a los pintores o a los artistas, que pues eso no va a pasar, ¿verdad? Otro de las aplicaciones es lo que tiene que ver con procesamiento de imagen y video. Y aquí hace rato en el stand teníamos, en la plática que tuvimos allá, que tenía que ver con lenguaje natural y todo esto, y aplicaciones de inteligencia artificial, pues hablaba del deepfake, que es una aplicación de técnicas de inteligencia artificial para procesamiento de imagen y de video, que te genera imágenes y videos nuevos, tanto a nivel de imagen y video como a nivel de voz, donde pues parece que una persona está diciendo algo, pero en realidad eso no pasó, ¿no? Otras tienen que ver con el reconocimiento de personas o de rostro a través de cámaras, ¿no? Y entonces saber
y catalogar a un individuo simplemente por su complexión física, por su color de piel, por sus facciones, y entonces incluso poder decir, este individuo es peligroso en un aeropuerto. Entonces, a este revísale la maleta. Y imagínense un sistema que te vaya etiquetando y que dependiendo de cómo estás vestido, de cómo son tus facciones físicas, ves si estás sudando o no, o los gestos que hiciste, diga, este se ve nervioso. Y de alguna manera te vaya marcando. Esto también, pues, qué tan ético pudiera ser, y bueno, hay países donde pues ni siquiera les interesa qué tan ético es, como China, y que ya todo el mundo está acostumbrado, ¿no? Y que dicen que cualquier policía, por ejemplo, si ve a un individuo en la calle y lo enfoca con su aparato inteligente, le va a decir, es fulanito de tal, esto aquí, trabaja acá, esto, el otro, ¿no? Y que va a detectar si alguien, por ejemplo, anda sin cubrebocas y a esa persona le va a llegar una multa porque van a saber quién es. Cosas de ese estilo que, híjole, pues, ¿cómo nos pudieran llegar a controlar? Que ya está del pelo de lo que antes veíamos en estas historias de ciencia ficción, que pues parecían así como que pues no, eso nunca va a pasar, pero pues ya tenemos la tecnología en nuestra casa, ¿no? ¿Cuáles son entonces algunas implicaciones? Algunas divertidas, pues es, por ejemplo, etiquetar automáticamente en redes sociales y que digas, ay, mira, Facebook me conoce, luego dijo, esta es Marcela, y yo bien contenta, ay, sí, etiquétame, y a todos mis amigos, y a todo. Pero entonces, pues también está para preocuparse un poco, ¿no? Controlar el pasaporte, reconocer objetos y reconocer obstáculos. Una aplicación que sí está padre es, por ejemplo, estimar poblaciones de vida silvestre sin tener uno que meterse, y a lo mejor arriba está sobrevolando un dron o algo, toma algunos videos y entonces puede decir en qué estado está la población de cierta especie silvestre. Y la otra es generar o alterar contenido visual, que en cierto punto eso nos puede también preocupar, porque digamos que ya estamos desafiando esa noción de ver para creer. ¿Qué tal si, por ejemplo, en una videoconferencia, hace rato platicábamos también, perdón, en lugar de, ¿qué tal si yo ahorita no soy yo y soy un avatar mío que creé para que viniera a darles la videoconferencia aquí, porque pues yo quería irme a una fiesta de viernes en la tarde, y cómo están seguros de que yo soy Marcela y no soy un avatar inteligente? Bueno, ahorita todavía no es tan común, pero pues en un futuro no muy lejano, pues eso va a pasar también. Otras aplicaciones de la inteligencia artificial muy bonitas son, por ejemplo, en educación. Así como yo en redes sociales y sitios web y eso te puedo ofrecer contenido personalizado para entretenerte y para mantenerte ahí y para al final venderte cosas o manipular tu opinión o tus creencias políticas, pero en educación yo te podría ir ofreciendo contenido personalizado que maximice tu experiencia de conocimiento y que te permita aprender mejor y aprender más, porque no todos aprendemos igual, ¿no? Entonces, normalmente cuando vamos a las escuelas normales, pues el maestro enseña igual a todos. Y si tú, pues, aprendiste con el estilo del maestro y con los contenidos y materiales que te da, qué bien. Pero a lo mejor habemos quienes aprendemos cantando y nos gusta que nos lo digan en una cancioncita, ¿no? Y pues el maestro no se va a poner a cantar. O a lo mejor nos gusta ver videos y nos gusta leer mucho, hacer prácticas, no sé. Y cuando ya tenemos sistemas de IA que apoyan a la educación, pues se puede ir estimulando el aprendizaje personalizado, y si ven, bueno, mira, ella aprende con juegos, sin que se dé cuenta de que está aprendiendo. O ella le gusta leer, pero le gusta que las lecturas tengan este tipo de características, ¿sí? Y motivar el aprendizaje colaborativo también. Esto facilitaría la docencia y también te podría ayudar a monitorear el rendimiento de los estudiantes y a estar más al pendiente de cómo van avanzando, y quien a lo mejor va avanzando más en cierto tópico, le das más contenido de ese, y si en otro ves que pues tiene lagunas o eso, le sigues dando más ejercicios de ese que está pendiente para que mejore y aprenda lo que todavía no sabía.
Y la idea pues sería simplificar la gestión educativa en general. Ahí les dejo una recomendación de un video que está muy bonito y que es de un experto en inteligencia artificial que se llama Las claves educativas en la era de la inteligencia artificial. Por si lo quieren ver, y ahí verían muchas más características importantes de cómo la IA puede ayudar a la educación. Y aquí en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, por ejemplo, tenemos un seminario de aprendizaje computacional donde explicamos cómo funcionan muchas técnicas de inteligencia artificial que se utilizan para todas estas aplicaciones que yo les mencioné, que son aprendizaje automático, optimización, visión, agentes, minería de datos, cómputo de alto desempeño, etc. Y bueno, con estas aplicaciones que les mencioné, pues ya podríamos entonces tener una definición de qué es inteligencia artificial, o podríamos jugar y yo les digo, a ver, esto, ¿es IA o no es IA? ¿Qué es y qué no es? Porque la verdad es que no es una pregunta fácil, qué es inteligencia artificial o qué no es. Y esto por varias razones. Una es que no hay una definición acordada oficialmente. Otra, que tengo el legado de la ciencia ficción y que pienso en inteligencia artificial, pienso en robots, y bueno, los robots, pues la mayoría no son inteligentes ni incluyen técnicas de inteligencia artificial. Por ejemplo, los robots industriales y eso, pues nada más hacen una tarea repetitiva todo el tiempo y están programados para eso, o incluso los está operando alguien más mientras el robot está trabajando. Entonces, ese robot no es inteligente ni incluye técnicas de inteligencia artificial. No son sinónimos la robótica y la inteligencia artificial. Pero a veces como que tengo esa idea, ¿no? Inteligencia artificial, sí, los robots son muy bonitos. Y eso, pues no es lo mismo. Es como si yo dijera inteligencia artificial y me dijeras, ¡ay, sí, las computadoras! Pero pues no, tampoco. Bueno, casi ya todas las computadoras, sus sistemas operativos y todo el software que tienen, de alguna forma, incluyen ya técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, otra de las razones es que muchos de los problemas que parecen fáciles, por ejemplo, para los humanos, como tomar objetos, como desplazarnos sin chocar contra nada, pues eso realmente es difícil de que lo haga ya un sistema, un robot. No es tan fácil que un robot se desplace y sepa hacia dónde desplazarse de manera autónoma, o que pueda tomar un objeto sin romperlo, sin que se le caiga, sin derramar el contenido, saber de qué manera tomarlo, cuánto tiene que apretar el objeto para que no se le caiga, pero para que no se le rompa, etcétera, ¿no? Y hay otras cosas que parecen difíciles, pero realmente son fáciles. Por ejemplo, para los humanos, en principio puede resultar no tan sencillo aprender a jugar ajedrez. Digamos que no es una cosa que te explican en 2 minutos, pero para un sistema de inteligencia artificial entrenado, pues jugar ajedrez puede ser algo muy fácil. En algún momento eso fue difícil cuando empezaban los primeros sistemas de inteligencia artificial, pero digamos que ahora ya para resolver este problema de jugar ajedrez en un sistema ya ni siquiera se utiliza inteligencia artificial, se utilizan técnicas de fuerza bruta. Y, por ejemplo, resolver ejercicios matemáticos, etcétera, que para muchos humanos a veces es difícil, pues eso es una cosa muy sencilla. Eso lo hago con una calculadora, ¿no? No necesito inteligencia artificial, pero pues a ver, si te digo, multiplícame 5 millones por 284,000, pues no lo haces tú así rápido, necesitas ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, también eso es lo que a veces nos hace pensar, pues imagínense que ustedes ven ahí una bolita que está moviéndose y chocando contra algo, pues dices, ¿eso qué tiene de inteligente? Como por ejemplo en el torneo mexicano de robótica, en la categoría de robots limpiadores de playa, mucha gente va a ver la competencia y como que se desilusiona porque dice, esto hacen los robots inteligentes. Míralo, pobrecito, no encuentra la lata que va a recoger y luego no la puede recoger cuando ya la encontró y luego ya se atascó, ya se le cayó la llanta. ¿Eso es inteligente? Pues esos robots tienen técnicas de inteligencia artificial y ahí van aprendiendo y mejorando. Son prototipos, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial?
Aquí pongo 3 definiciones, pero vamos a centrarnos en que es un área de las ciencias de la computación que se enfoca en construir máquinas que automaticen la conducta inteligente. Y esas máquinas, pues antes de ser máquinas, digamos que son algoritmos o son programas informáticos. Y de alguna manera presentan una conducta inteligente para resolver problemas, para aprender de lo que está ocurriendo en el ambiente, en el entorno, etc. Y bueno, ¿cuáles serían las características claves? Si ustedes ven un sistema de IA o ven una herramienta que dice tiene IA, para saber si es un sistema realmente inteligente o que tiene inteligencia artificial. Digamos que son 2 las características clave. Una es la autonomía, que es la capacidad de realizar tareas en entornos complejos sin la guía constante del usuario. Es decir, que tú no le tengas que decir a la bocina, no, bájale el ruido, no, ahora disminuye el eco, ahora que solita la bocina detecte cuándo tengo que eliminar ruido, o sea, cuándo eso es ruido, o a lo mejor así hablo yo, y habrá quien diga, ay, qué bárbara, cómo hace ruido, pero pues la bocina debería decir, no, está hablando, así habla ella, no la borres, no borres su voz, ¿no? Y también la adaptabilidad, es decir, la capacidad de mejorar el rendimiento aprendiendo de la experiencia. Estas 2, digamos que son las características clave de las técnicas de inteligencia artificial. No le tienes que decir lo que debe estar haciendo o estarlas programando o modificando dependiendo de la situación, sino que una vez que la creas, ya va a ser autónoma y va a tomar decisiones en el momento para funcionar bien, y además se va a ir adaptando y va a ir aprendiendo y va a ir mejorando conforme está activa, ¿no? Con la experiencia. Pero yo decía que decimos programas informáticos, máquinas o algo, pero al final son procedimientos o son algoritmos, que es lo que nosotros hacemos aquí en el instituto, algoritmos, técnicas de inteligencia artificial, que luego lo podemos implementar, sí, en un programa informático, que a lo mejor luego puede estar en un aparato, en una máquina como un celular, o en un robot, o en un vehículo autónomo, pero principalmente lo que son un conjunto metódico de pasos que se usan para hacer cálculos, resolver problemas, tomar decisiones. Entonces, son métodos que deben seguirse paso por paso para resolver un problema. Un algoritmo, digamos que yo voy a tener una entrada, esa entrada que yo tenga, por ejemplo, las señales del audio que recibo de lo que está pasando aquí en el ambiente en la videoconferencia, entonces la bocina recibe el audio, esa es la entrada. Luego va a haber un algoritmo que va a correr ahí un procedimiento que de alguna manera ese procedimiento va a detectar qué es eco, qué es ruido, qué lo va a eliminar, y al final lo que me va a dar como salida es pues la experiencia mejorada, ¿no? El audio ya sin el ruido, el audio sin el eco, etcétera. Pero para hacer eso tuvieron que pasar varias cosas, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente el algoritmo o la técnica? Bueno, pues ya depende de cuál sea la tecnología en específico de la que estuviéramos hablando. Y los algoritmos, que son pasos y demás procedimientos, pues al final los implementamos en algún lenguaje de programación, llegan a la computadora, se compilan en ceros y unos y luego eso es lo que yo voy a meter a la bocina, a la computadora, al celular, al robot o a lo que sea. Ese programita que va a estar operando ahí y que va a ejecutar las instrucciones que eran de mi algoritmo, esos pasos o ese procedimiento. Y esas instrucciones que terminan siendo ceros y unos, pues le dicen a las computadoras, a los teléfonos, a todos los dispositivos, qué hacer y cuándo deben hacer. No es magia, no es nada. Las bases de la inteligencia artificial, bueno, desde la filosofía, como todas las ciencias, empezaron ahí. Las matemáticas, la economía, por ejemplo, cómo debemos tomar decisiones que maximicen beneficios. La neurociencia, porque nos interesa simular la inteligencia o imitar la inteligencia. Entonces debemos entender
pues, qué es inteligencia, cómo funciona, por ejemplo, nuestro cerebro para procesar información, nuestras neuronas, también la psicología para entender cómo piensan y actúan las personas, las ciencias cognitivas, claro, la computación, porque pues decíamos que la inteligencia artificial en principio son algoritmos o son procedimientos, pero luego eso yo lo voy a llevar a un programa y pues para eso necesito un equipo de cómputo, necesito hardware y necesito software, plataformas donde yo pueda programar ese programa. Y también la teoría del control y la cibernética para poder construir esos sistemas físicos o esas máquinas autónomas, la lingüística para poder representar el conocimiento, la gramática lingüística, etcétera. Y bueno, la inteligencia artificial no es un área nueva, es un área que surgió desde mediados del siglo pasado y ha pasado por diferentes etapas, algunas etapas muy optimistas, donde se creía que ya en 10 años íbamos a tener así robots entre nosotros y sistemas inteligentes y luego etapas donde decían, no, se me hace que la inteligencia artificial no sirve, nunca va a servir para nada, no va a pasar de jugar ajedrez y ya, hasta ahí llegamos. Pero en la actualidad, que tenemos grandes bases de datos de las cuales estos sistemas pueden aprender y que además tenemos ya mucho poder de cómputo que antes no teníamos. Antes, imagínense, para una computadora que tenía una capacidad de procesamiento muy limitada, era un equipo gigante. Y ahorita en mi celular yo tengo una capacidad de procesamiento que es más que la que tenía esa supercomputadora, ¿no? En el pasado. Entonces, en la actualidad podemos hacer muchísimo. Y esa capacidad de cómputo que tenemos y esas grandes bases de datos de las que podemos aprender y esos dispositivos, esos sensores que nos permiten extraer información de lo que está ocurriendo, pues nos ayuda a que la IA esté despuntando y que actualmente la IA está en todos lados. El padre de la inteligencia artificial en el área, pues se considera Alan Turing. Él fue de los primeros que comenzó a pensar si era posible mecanizar la inteligencia humana, que las computadoras imitaran la inteligencia humana y que cómo podría decirse entonces o hacerse una prueba para decir que una máquina realmente es inteligente. Y él propone una prueba que dice, bueno, en el momento en el que una máquina pueda convencer a otro humano de que es un humano, entonces podemos decir que esa máquina es inteligente. Y propone una prueba donde, pues, sin que tú veas que estás hablando con una computadora, se escriben a lo mejor, es a través de un chat o algo, y si la computadora te logra convencer a ti como humano que estás interactuando con ella, que es otro humano, pues digamos que pasó la prueba y que entonces sí es inteligente. Aunque en la actualidad, pues a veces sabemos humanos que somos muy ingenuos o poco inteligentes y luego nos convencen, ¿no? Entonces ahí no aplica de que ya, pues sí es inteligente el otro que está platicando con nosotros. Si les interesa conocer sobre este tema y sobre otros padres de la inteligencia artificial y que han contribuido al desarrollo de la misma, los invito a revisar el Salón de la Fama de la Inteligencia Artificial, que es la IEEE, y ahí, bueno, hay personajes que han contribuido al desarrollo del área en diferentes líneas de investigación y que han hecho aportaciones muy relevantes y que gracias a ellos estamos en el punto en el que estamos en la inteligencia artificial. ¿Y cuáles son las áreas actuales de la inteligencia artificial? O las que se suelen utilizar más, sobre todo, por ejemplo, en las videoconferencias, ¿no? El aprendizaje automático ahorita se usa en todos lados, o sea, todo lo que tiene que ver con predecir, con recomendación de contenido, con adivinar lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van a escribir en su celular y ya les está sugiriendo la palabra o les complementa la palabra, pues es predicción y también tiene que ver con lo que ustedes suelen escribir. No todos suelen escribir lo mismo y no se les sugiere las mismas palabras. O luego en muchos celulares, por ejemplo, resulta de que como las teclas están muy juntas y luego uno tiene los dedos gordos, bueno, de repente cuando picas, por ejemplo, 3 teclas al mismo tiempo, ¿cómo sabe el teléfono cuál era la tecla que querías oprimir?
normalmente va a tener que ver con qué letras has escrito antes. No es como que la que le picaste más de las tres o la que estaba en medio, sino qué has escrito antes, cómo se va formando la palabra. Entonces, predice que la que quieres escribir ahora, pues es esta, ¿no? Entonces, aprendizaje automático está en todo en este momento que tenemos tantos datos de los cuales aprender. Otro tiene que ver con el discurso, por ejemplo, con el convertir de texto a voz, de voz a texto, que es algo que se usa también mucho en las videoconferencias, ¿no? Cuando tengo yo ahí los subtítulos automáticos que se van generando según lo que yo voy diciendo en tiempo real, que todavía falta mejorar mucho esa tecnología. Y lo opuesto, si yo quiero que me lea un sistema, algo que está ahí, un texto, pero yo no quiero leer porque ya se me cansaron los ojitos, quiero que lo vaya leyendo y que me vaya diciendo. Que también ahí de repente, pues todavía dejan mucho que desear, ¿no? Suena como muy robotizado el asunto y te duermes o te da flojera mejor escuchar. La parte de visión, claro, reconocer imágenes, poder hacer procesamiento de las mismas, generar imágenes, videos, corregir imágenes, quitar gente que no quieres en la foto, ¿no? Así de que estás en la foto tú, en la playa, acá con tu ex, y ahí te veías muy bien, pero pues ya no son nada. Y antes rompías la foto cuando era de papel y lo cortabas, ¿no? Y ahí se veía el bracillo. ¿Y quién estaba ahí? No, pues quién sabe. O cuando ya eran digitales, pues nada más lo cortabas, pero igual. Pero ahorita tú ya puedes con un sistema de IA, nada más así como que seleccionar, quiero que me quites a esta persona, y te lo quita y atrás se ve el fondo, lo que continuaba, la playa y todo, y es como si nunca hubiera existido la otra persona. Y entonces, pues qué bonitas esas aplicaciones, ¿no? También lo que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer traducciones o cuando queremos extraer información de lo que alguien está diciendo. Ahorita vamos a mencionar un poco de aplicaciones, pero, por ejemplo, un sistema que esté en la videoconferencia y que de todo lo que se dijo ahí, todo lo que se habló, te tome notas y al final te diga, aquí está lo que se trató en la reunión. Estas son las notas de lo que se trató en la reunión, ¿no? Qué bonito, y no tener a alguien que estar anotando, ay, fulanito dijo esto, ahora el otro, ¿no? Y que resulta que ahí está ya. El acta de la reunión anterior, los temas principales que se trataron, el resumen de la reunión, o que se haga la traducción en ese momento de un idioma a otro. Entonces resulta que aquí estamos, yo hablo en español, está alguien que habla inglés, alguien que habla francés, alguien que habla japonés, el idioma que quieran, y entonces yo estoy hablando, pero al mismo tiempo a cada quien le está dando, tal vez en texto o tal vez en audio, en tiempo real, en el idioma que habla la otra persona. Todo lo que tiene que ver también con sistemas expertos, planeación y optimización, que ya mencionamos aplicaciones de estas técnicas y robótica, ¿no? Pero yo quiero, así ya casi para ir concluyendo, pues mencionar aplicaciones para las videoconferencias. Y ya habíamos mencionado lo de la visión por computadora. Y creo que es algo que, bueno, por ejemplo, esto de que si yo me muevo y acá, que me siga, todavía hay, digamos, tecnologías que se van desarrollando ahí para que no me salga aquí lo blanquito justo donde tengo el chino y se vea que realmente sí es real el fondo, pues todavía falta, ¿no? Como que no va tan a la mano, pero ahí va. Antes no se podía hacer esto, de que me quitaras el fondo. Bueno, ahorita ya no se me ve el cabello, no es tan inteligente todavía, pero vamos mejorando, ¿no? Ya puedo ponerme filtros, ya puedo ponerme, ahorita de hecho me puse aquí que parecía que estoy maquillada y que pareciera que tengo cejas, no es cierto, pero sí se puede hacer en Zoom todo eso. Y también reconocimiento, ¿no? Pues me reconoce que yo soy una persona y que yo soy el centro, y así hay muchas aplicaciones. Seguramente ustedes las conocen más que yo, de visión por computadora para videoconferencias.
También otra parte importante pues es todo lo de cómputo en la nube o procesamiento en la nube, de lo que yo estoy haciendo, de la información que se va generando en las videoconferencias, etcétera. Y todo el rollo de cómputo en la nube, de las técnicas de IA que se aplican ahí o esto, pues es más bien para la optimización de cómo se va a hacer el acomodo de esta información que yo estoy guardando en la nube, etcétera. Otras de las aplicaciones importantes también, pues tienen que ver con todo lo que es voz, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, cómo mejorar el procesamiento de la voz, disminuir el ruido, disminuir el eco, que si alguien está más lejos allá, pero está en la misma sala de videoconferencias, se escucha el mismo tono que yo. Y no, cuando estoy yo más cerca, se escucha así que grito, y luego cuando está el de allá se escucha bien bajito, ya no se escuchó lo que dijo el del fondo. Entonces hay muchos avances ahorita en eso para que la experiencia de todos los que están en la sala, pues el micrófono nos capte bien, nos capte al mismo nivel, como si estuviéramos aquí teniendo una conversación y no quién está más cerca del micrófono. También lo que decíamos, por ejemplo, de estar convirtiendo de voz a texto en tiempo real y poder ver los subtítulos, poder tomar notas de las reuniones y generar un resumen al final, etcétera. Lo que mencionamos hace rato, de poder estar hablando en diferentes idiomas al mismo tiempo, tiempo real, y esto lo podemos hacer con sistemas de inteligencia artificial, que se está trabajando muchísimo en eso. Hay muchos desarrollos ahorita, pero todavía no están muy aplicados. Digamos que son como betas que están trabajando las grandes compañías, pero ahorita, por ejemplo, Meta ha invertido muchísimo en estas tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y en incluir muchísimos más lenguajes, porque no nada más es traduzco la palabra tal cual. Acuérdense que dependiendo de el país, dependiendo de el idioma en específico y todo, tengo que traducirlo de manera que termine significando lo mismo, con todas las implicaciones que esto tiene, no solo palabra por palabra, y eso pues es un reto. Otra parte es lo que tiene que ver con hacer más eficiente el trabajo de la gente que se coordina para trabajar, algunos, por ejemplo, desde su casa, otros, por ejemplo, andan fuera de la ciudad, pero se van a conectar a trabajar a través de videoconferencias, y están los que están en la oficina. Entonces, ¿cómo nos coordinamos para saber qué días va a venir uno a la oficina, qué días van a venir otras personas, para saber si están en su casa, si realmente están trabajando o qué están haciendo, cómo monitoreo yo los avances que tuvieron? Y ahí ya depende de qué tan controlador sea cada empleador, ¿no? Habrá quien dice, bueno, pues mientras me vaya entregando los avances en su trabajo, a mí no me importa que esté sentado en la computadora las 8 horas de trabajo o lo que dure la jornada. Pero digamos que antes, cuando ibas a la oficina, pues te podían ver que estabas ahí sentado en la computadora en tu oficina. Pero ahora que estás en la casa, pues sabemos quiénes estamos en la casa, pero andamos por todos lados. Y a lo mejor está aquí la conferencia y parece que hay 21 conectados, pero nada más 5 me están viendo y los otros ya se fueron a ver la tele o algo, ya pusieron en silencio la videollamada. Y cómo yo me doy cuenta de que realmente sí me están viendo, si tienen las cámaras apagadas y todo. Bueno, pues puede, sin problema, pudiera haber un sistema de IA que estuviera monitoreando, ¿no? Y que dijera, ah, caramba, fulanito de tal ya no está poniendo atención, ya abrió otra página en lugar de estar viendo Zoom, ya está haciendo otra cosa. Eso ya se puede hacer sin problema, pero pues qué tan ético sería, ¿no? Y cómo puedo optimizar los procesos para, pues, tener mejor rendimiento en mi empresa. Otro punto importante, que si bien ya lo mencioné, pero que yo que lo quiero resaltar aquí de nuevo, lo de la recomendación de contenido, porque muchos de los que usamos sistemas de videoconferencia luego queremos hacer transmisiones en vivo a nuestras redes sociales. Y queremos que, pues lanzamos la conferencia a Facebook, o la lanzamos a YouTube, no sé, la red social que más utilicen, pero queremos que nos vean, ¿no?
Entonces, es importante también entender cómo funcionan los sistemas de recomendación de contenido para que pues la gente vea lo que estamos ahí publicando, porque si no, vamos a hacer la conferencia y vamos y nos van a ver 2 personas o 3, y a veces nosotros mismos somos los que nos estamos viendo. Entonces, pues ahí también tiene que ver la inteligencia artificial y hay que entender un poco cómo funcionan estos sistemas de recomendación. Aquí queremos llegar al final con esto de generar el Internet de las cosas, todos los dispositivos conectados, todas las personas conectadas y sistemas de inteligencia artificial que los ayudan a comunicarse de manera eficiente, de manera inteligente, pues a vida inteligente, a que haya IA en todo. Y esto pues tendrá algunas implicaciones, ¿no? Está cambiando esta tecnología o la inteligencia artificial, nuestra manera de ser humanos. Yo creo que sin duda, digamos, a lo mejor nosotros no lo percibimos, pero si viniera alguien, viajara en el tiempo, no sé, o alguien que de alguna manera se quedó así en una isla desierta, 20, 30 años, y de pronto aparece y nos ve cómo nos comunicamos, cómo vamos por la calle así conectados, cómo interactuamos, no va a entender muy bien qué está pasando. O sea, definitivamente ha cambiado nuestra manera de ser humanos. Y el fenómeno que se ha visto en los últimos años, por estas personalizaciones que ya tenemos en las tecnologías, gracias, afortunadamente o desgraciadamente, porque yo creo que a veces hay un abuso de que ya somos viciosos de la tecnología y de los estímulos que nos da la tecnología, que nos conoce tan bien y que se está utilizando para tenernos ahí, para querernos tener conectados todo el tiempo, porque la tecnología no tiene la culpa, ¿no? Es el uso que se le está dando. Entonces, mientras lo que quieran las corporaciones que controlan estas tecnologías sea tenernos ahí todo el tiempo, pues yo no creo que eso sea correcto. Pero debemos ser conscientes de que eso está ocurriendo. Expertos, sociólogos, psicólogos, pues debaten sobre el presente y futuro de nuestra relación con máquinas inteligentes y la autonomía de la persona en un mundo digitalizado. O sea, es la autonomía de las personas. Tenemos sistemas autónomos, pero ¿qué tanto estoy perdiendo yo como individuo de autonomía? Al simplemente ver lo que me recomiendan esos sistemas, al simplemente enterarme de las noticias que esos sistemas me dan, al depender tanto de esos sistemas ya para todo, porque ya ahora ya no sé yo encontrar ni una dirección, tiene que ser con el Google Maps, porque si no, me pierdo, ¿no? Y entonces, sobre todo para las personas más jóvenes, que pues ya interactúan mejor con un teléfono inteligente que con otras personas, y eso ya es de tener cuidado. Entonces, bueno, esta nueva digitalización, pues en principio es una promesa de bienestar. Digamos que todas las revoluciones, pues siempre al principio llegan con algo de caos, pero después deberían dar camino al progreso. Pero para que esto ocurra, primero debemos también nosotros ser conscientes de estas tecnologías, cómo funcionan, cuáles son sus implicaciones y cómo las puedo usar para mi beneficio y no dejar que otras personas se beneficien a través de esas tecnologías y me controlen a mí o abusen de mí, de mi información, de mis datos, de mi privacidad. Yo quiero cerrar diciendo, bueno, que la inteligencia artificial pues es un área de oportunidad para nosotros, que está cambiando la forma en la que producimos, consumimos, comerciamos, trabajamos. Digamos que sería lo equivalente a lo que en su tiempo fueron la máquina de vapor, la electricidad, las TICs, y en la actualidad la inteligencia artificial es lo que está revolucionando. En el pasado era ciencia ficción, era solo cierta aplicación de ciertos sistemas de IA para temas o áreas muy específicos, pero en la actualidad es una tecnología de propósito general que ayuda a organizar los factores productivos de toda la sociedad y de las empresas, y cambia la forma de producir de toda la economía y además impacta en el comportamiento de la misma sociedad.
en el comportamiento de los individuos. Los escenarios que vemos y que luego mucha gente dice, híjole, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo y no sé qué, pues sí, es un hecho que muchas tareas que actualmente realizan trabajadores, sobre todo esas tareas repetitivas, tediosas, van a ser reemplazadas por algoritmos en un futuro. Pero también va a haber nuevas tareas que van a ser altamente demandadas y que van a complementar y se van a complementar con lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial. Lo que hay que cuidar tener como individuo que no quiera ser, digamos, obsoleto en un futuro en su profesión, pues es 3 cualidades clave. Cualidades para la percepción y manipulación en contextos complejos, para la creatividad y para la inteligencia social. Si yo tengo esas cualidades, no me va a reemplazar un sistema de inteligencia artificial. Pero si soy una persona que simplemente hace una tarea repetitiva todo el tiempo, que nada más lo veo en un manual y lo hago y lo hago y lo hago, sin duda va a haber un algoritmo luego que va a poder hacer eso. Entonces, también depende de nosotros aprender y desarrollar, si no tenemos desarrolladas, esas habilidades. Digamos que los grandes países, las potencias mundiales, tienen claro que la inteligencia artificial es lo que va a marcar la diferencia en el desarrollo de las naciones. Y ¿quiénes son estas potencias? China, Estados Unidos, Europa, Rusia. ¿Y quiénes van más adelante ahorita? Pues principalmente China. Sobre todo porque la está aplicando más, o sea, tiene más control sobre su población y por lo mismo de que está aplicando esos sistemas y está adquiriendo cada vez más datos de los individuos de su población, pues va avanzando. Y bueno, también las otras potencias están preocupadas por esto. Y más allá de los países, las grandes corporaciones que al parecer no le tienen que dar cuentas a nadie, a ningún país, a Dios, a nadie, que eso también es un tema que se han tardado y como no queda claro a qué país pertenecen o qué o algo porque están en todos lados, son omnipresentes, entonces a lo mejor en Estados Unidos ya le pusieron una multa a Facebook y lo llamaron para que vaya a rendir cuentas al Congreso por el mal uso que ha hecho de los datos, de las cookies, etcétera. Pero aquí en México estamos preocupados por otras cosas, por cómo, no sé. Entonces, habrá países que a lo mejor sí están un poco peleando por los derechos de sus ciudadanos, pero en otros países pues todavía es un tema que no nos preocupa, ni alfabetizar a la población sobre los riesgos que implican el hecho de que tú des ciertos permisos cuando entras a las páginas, de que compartas ciertos contenidos, ni tampoco de ponerles un alto a estas compañías y decirles, a ver, espérate, ¿qué vas a hacer con mis ciudadanos? No, aquí esto no se va a permitir así, o cómo se va a manejar. Y falta mucho por hacer en ese sentido. En México, pues vamos realmente en pañales, en la parte de alfabetizar a la población de NIA, en ver cómo podemos hacer que las empresas, en la industria, se incluyan más de estas tecnologías. Y bueno, por ejemplo, se hizo una encuesta nacional de inteligencia artificial, ahí está la página de IA 2030. Eso fue iniciativa de la Embajada Británica en México en 2018. Y se hizo un reporte hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, aprovechando la revolución de la IA. Pero lo triste es que a diferencia de otros países donde hay un fondo del gobierno enfocado en el desarrollo de la IA, aquí no tenemos eso. Entonces, difícilmente sin recursos se puede avanzar en un área. Entonces, digamos que quienes trabajamos en eso estamos desde nuestras trincheras, pues un poco avanzando hasta lo que podemos. Por ejemplo, yo en mi labor de académica, de docente, de coordinadora del doctorado, de investigadora, pero ¿qué tanto puedo hacer? ¿No? Y entonces muchos de los colegas están en situaciones similares. Se necesita invertir mucho más en esta área, en el desarrollo de esta área. ¿Cuál sería el futuro? ¿Cómo pinta el futuro de la IA? Pues lo que necesitamos, bueno, más bien el presente, es incluirla en la educación. O sea, nosotros debemos enseñar IA desde educación básica.
cómo funcionan estos sistemas, cómo funcionan estos algoritmos, pensamiento computacional en nuestros ciudadanos, y que independientemente de la carrera que estudies, sea medicina, sea arquitectura, sea derecho, etcétera, tú aprendas a interactuar con estos sistemas inteligentes y te puedas ayudar y apoyar de ellos para, pues, tener mejores resultados en todas las tareas que tú hagas dentro de tu profesión. Ahí está, pues, la ventana de oportunidad de la inteligencia artificial, que un poco genera la visión, y traté de mencionar algunas aplicaciones en la videoconferencia. Pero pues lo que nos queda es seguir trabajando y seguir explorando cómo podemos implementar estas tecnologías y educarnos en el uso de estas tecnologías. Ya para concluir, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Código IA. Ahí nosotros lo que hacemos en el grupo de divulgación, pues, es desmitificar todo lo que hay en torno a la inteligencia artificial, tratar de educar, tratar de alfabetizar, y que si a ti te interesa el tema, etcétera, pues puedas ver un video donde alguien te explique. Tenemos conferencias en vivo y un contenido ahí que pudiera ser de su interés. Por ejemplo, lo que estuvimos haciendo en nuestro stand en este evento, estuvimos compartiendo los videos en vivo ahí en el canal. Entonces, muchos de los talleres que ofrecimos aquí en el MeetConf ahí quedaron, ¿no? Talleres para el desarrollo de plataformas robóticas, para el desarrollo de algoritmos de optimización y pláticas de divulgación. Ahí las pueden ver. Y bueno, con esto yo concluiría. Les agradezco mucho por su atención y ahí quedan mis datos de contacto. Marcela, muchas gracias. Pues hay algunas preguntas y bueno, vamos a esperar a ver también si alguien más por ahí tiene alguna duda, algún comentario, una pregunta. Bueno, primero que nada, comentarte que, pues, como bien dices, vivimos más de lo que nosotros pensamos la IA, lo vivimos más, muchas veces ni lo percibimos, y ahora con esta plática me doy cuenta que existe más de donde yo lo imaginaba. Y quizá lo que dices, hay que trabajar más en la parte ética, en la parte quizá de la legislación en los países, de cómo debe de aplicarse de manera responsable la inteligencia artificial, porque pues por lo visto nos rebasa más de lo que como sociedad realmente estamos haciendo para poderla asumir y aplicar, ¿verdad? Entonces, mira, déjame platicarte que tenemos por aquí una pregunta. Nos preguntan, dice, ¿qué crees en este caso que ha afectado primero la IA en el mundo de la videoconferencia? Hablando de la videoconferencia, ¿crees que ha afectado más o primero a equipos de hardware o servicios en la nube? Pues yo creo que en las dos hay aplicaciones, pero creo que para equipos de hardware es donde hemos visto mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las cámaras, con los micrófonos, con las bocinas. Sí ha mejorado muchísimo la experiencia, que creo que es más lo que vi que se estaba ofreciendo en esta feria, es donde veo que mencionan más las aplicaciones de técnicas de inteligencia artificial. Ok. Sí, pues sí, muchas gracias. Vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta, enseguida te digo. Pues bueno, vamos a nuevamente invitar a que la gente pues visite sus medios de contacto. Ya por aquí nos estás dejando un correo, nos estás invitando a seguir el canal de YouTube también. Y pues nada, vamos a ver si por aquí hay alguna pregunta. No sé si quieras compartirnos algún mensaje final en tema de pues esta MeetConf. ¿Qué te pareció? ¿Cómo percibes tú en tu área, en tu ámbito, cómo podemos nosotros realmente explotar más la IA a todas aquellas personas que nos involucramos dentro de la videoconferencia? Sí, yo creo que todavía hay áreas que nos están faltando, sobre todo con la cantidad de recursos que utilizan los sistemas para videoconferencia. Si bien ahorita ya tenemos mejores equipos de hardware, pero pues si se me va el internet o si no tengo suficiente capacidad de internet, pues de repente ya me congelo, ya
Entonces, en ese sentido, debemos optimizar la cantidad de recursos que utilizan nuestros sistemas. Creo que algo en lo que hemos abusado todos los que desarrollamos tecnologías es que digo, asumo que voy a tener siempre capacidad de procesamiento suficiente y como cada vez tengo más, cada vez uso más. Y asumo que voy a tener una super señal de internet y entonces cada vez requiero más en todo esto. Y la realidad es que ya, yo creo que ya es un abuso. Ya difícilmente, digamos, imagínate cómo fueron a la luna hace cuántos años, ya perdí la cuenta, pero hace como 60 años, 50 años, sin nada de capacidad y ahorita necesitan, hombre, supercomputadoras, no sé qué cuánto, y aún así se nos cae la llamada o ya quedamos todos. No Entonces, tenemos límites, ¿verdad? yo creo que lo más importante, o lo que yo veo lo más importante, es hacer un uso eficiente de recursos y que cuando diseñemos nuestros equipos, nuestros sistemas, todo, los hagamos de manera que utilicen la menor cantidad de recursos. Y se puede mejorar mucho la experiencia también, por ejemplo, si yo estaba diciendo algo y ya no terminé de decirlo porque el internet medio me falló algo, ¿cómo puedo a lo mejor ahí medio predecir la palabra en la que me quedé? O no sé, o sea, yo ahorita el reto que veo es que por muy buen micrófono que tenemos y muy buen, nunca falta que ya es que mi internet no está muy bien y es que entonces no podemos ser tan dependientes de tener un super internet, necesitamos utilizar menos recursos. Ahora la competencia es quién tiene más megas de internet en su casa. Exacto. Sí, claro. Oye, no, pues muchas gracias, Marcela, muchas gracias. Realmente ha sido una ponencia estupenda, muy enriquecedora y muy educativa.